Así pues, entonces el problema de lo que es el fundamento del derecho internacional público, en cuanto a su primer punto, por supuesto, nadie puede negar que existe, porque nadie puede decir que la ONU no existe o que la OEA no existe o que las embajadas no existen. O sea, nadie puede negar eso. O que los consulados no existen, o que un pasaporte es lo que le permite a usted viajar a otro país. O sea, todas esas cosas tienen que ver con las relaciones internacionales y tienen que ver con el derecho. Porque obviamente que todo eso implica normas que generan derechos y obligaciones. Porque si a usted quiere ir a pasear, por ejemplo, a Alemania, donde ha estado el señor Cook, o usted quiere ir a Italia, o usted quiere ir a México, obviamente que le van a preguntar, bueno, usted para qué, o sea, primero que nada, usted tiene un documento para poder viajar para saber si usted realmente es o no panameño o panameña. Entonces se supone que precisamente esa ley de pasaportes que dice que nosotros tenemos una autoridad de pasaporte que puede expedir ese documento para que los panameños y panameñas puedan viajar, obviamente que esa ley entonces se está cumpliendo en el país extranjero anfitrión, porque ellos están preguntando, bueno, ¿usted tiene el documento? Entonces usted tiene que contestar, sí, yo tengo el documento. Entonces, en ese sentido, en ese documento ellos se lo van a pedir para que le estampen una visa dependiendo de para dónde usted va. Por supuesto, ahora con todo el problema que hemos estado viviendo desde el año pasado, obviamente que ahora, por supuesto, ahora hay que tener pasaporte sanitario también. Entonces, eso no es una idea totalmente descabellada porque ya existían desde antes pues las regulaciones de los certificados internacionales de vacunación. Eso ya existía desde la época del Tratado de Versalles y de tantas cosas. Y por supuesto desde la época del inicio del derecho humanitario con la fundación de la Cruz Roja. Entonces obviamente que por supuesto los avances médicos siempre han estado involucrados con los problemas de organización internacional y de ordenación. Entonces, obviamente que hay esa situación. Entonces, el segundo problema que sí es más filosófico que otra cosa, ¿por qué yo tengo que decir que un ordenamiento internacional debe ser obligatorio? Bueno, aquí entonces vamos a hacer un pequeño paseo hacia la filosofía del derecho y a la teoría del derecho. Porque entonces, ¿qué es lo que han dicho los filósofos y los juristas sobre esto? Bueno, que obviamente que han existido dos grandes tendencias. Lo que se llama el derecho natural o el justnaturalismo y el positivismo, para explicar cuál es la obligatoriedad de una norma o no. Y entonces, por eso es que yo lo he invertido, porque muchos libros empiezan hablando desde del positivismo, entonces yo lo voy a explicar en orden histórico. Y entonces cuando uno habla de naturalismo, uno se está refiriendo a el fundamento para que una norma de derecho sea obligatoria y sea aceptada por una comunidad o por una sociedad, es entonces que efectivamente esas normas son la expresión de un orden preestablecido y heredado por el legislador, en el cual las reglas jurídicas toman la forma de declaraciones o principios, porque entonces, en ese sentido, el naturalismo indica que existe un dualismo de normas, existe el derecho de esos principios o declaraciones que expresan un orden preestablecido y heredado, que no puede ser cambiado porque se le llama inmutable, versus entonces el derecho positivo, que sí vendría a ser el derecho creado por y para una comunidad. ¿Y de dónde salió esta idea? Vamos ahora a compartir una cosa, que entonces voy a compartir otra cosa, mejor dicho. Ustedes disculpen mi... Vamos a acomodarnos aquí, ok. O sea que esta silla pues ha quedado clase en la tarde, obviamente que estoy ya un poco cansado. Aunque obviamente que se han dado cuenta de que todavía tengo batería, ¿verdad? A ver, Mr. Cook. Se fue, Mr. Cook. Ajo, se fue. Pollito en fuga, papá. Pollito Profe, en yo creo que fu... usted tiene más energía que yo. ¿Usted cree eso? ¿En serio? Sí.
Entonces eso significa que usted no hace deporte, usted no hace ejercicio. No, hombre, ¿qué va? No hago nada. Ah, bueno, manejo bicicleta, no está Ah, bien. bueno, eso es algo. Pero Póngase un sí, pero cojincito, profesor. Ah, Un cojincito, una silla. sí, profesor, es buena idea. ¿cómo así? Para usted, que Un use un cojín cojín. atrás, Ah, atrás sí, de la... sí, 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 ok, ok, ok. No, yo lo que decía, lo que pasa es que obviamente que me siento como que no sé si es que estoy un poco gordo ya. Voy a tener que ponerme No, a hacer no queda dieta. otro. Bueno, miren, ¿dónde empezó todo este enredo? Este enredo de la filosofía empezó en Grecia. Yo imagino que ustedes vieron dizque, la película de los 300 y eso, ¿no? Entonces, esas no son metáforas, eso pasó de verdad. Aunque obviamente que la película dice que fueron 300, pero realmente murieron 1300 porque de los griegos que estaban ahí, 1000 de esos que no eran espartanos, porque nosotros queremos morir con ustedes aquí. Entonces realmente murieron 1300. Lo que pasa es que, claro, que el tema es de que eran los 300 espartanos, porque si eran 300 de Esparta, más 1000 de, otros de otras ciudades griegas. Pero bueno, ¿por qué empezó ahí? Pues obviamente que Grecia es la cuna de la filosofía. Entonces, la filosofía clásica, ¿dónde empezó? Realmente no empezó con Platón o con Aristóteles, empezó en la literatura. Y entonces ahora les voy a mostrar, ahora voy a compartirles algo que yo no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez. ¿A alguien le gusta aquí leer la literatura clásica? ¿Han oído hablar de Antígona? A ver, No, profe. nunca has oído hablar de Antígona. Bueno, ahora te la voy a presentar. Vamos a compartir aquí la ventana donde tengo a Wikipedia abierta para mostrarles entonces un poco. No sé si se ve toda la página. No, no No, se ve todavía porque no se está viendo, profe. todavía no la he compartido. Espérate. Vamos a compartirla. Vamos a presentar ahora una ventana. A ver dónde estamos. Creo que vamos a tener que compartir esta. Vamos a ver si esto me resulta. Mr. Cook, pollito en fuga. Bueno, aquí les Adelante, presento adelante, un profe. óleo a lienzo de Charles Jalabert, Edipo y Antígona. Pero bueno, ¿qué era de eso? ¿Qué era eso de Antígona? Aquí como lo están viendo en este resumen de Wikipedia. En la mitología griega, Antígona era la hija de Edipo y Yocasta y era la hermana de Ismene, Eteocles y Polínices. Y entonces en ese sentido aquí hay una obra que escribió un tal Sófocles que es en el marco del episodio mítico de los 7 contra Tebas se produce el enfrentamiento mortal de Eteocles y Polínices, ambos hermanos de Antígono durante el asedio a Tebas. Ambos mueren, pero el primero, fiel a Tebas, ha sido enterrado con los debidos honores fúnebres, mientras que el cadáver del segundo yace insepulto por orden de su tío, el rey tebano Creonte, como castigo por su traición a la ciudad. Antígona se resiste a cumplir la ley humana por respeto a la superior ley divina y decide entrenar a Polínices. Creonte se entera de la desobediencia de Antígona y la condena a ser encerrada viva en una cueva. Claro, ahí dice tumba, pero es que el libro dice que es una cueva. Durante su encierro ella decide darse muerte a sí misma ahorcándose. Y entonces en ese sentido esta fue la tragedia griega que entonces tiene la base esta, que entonces ¿en qué consiste? Muy fácil. Vamos a hacerle clic aquí. Bueno, aquí citamos en donde tiene que estar. Entonces aquí está el resumen de el tema.
Y aquí es donde viene la filosofía del derecho natural. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Se supone que Antígona, porque ¿cuál es el escenario aquí? El escenario es que se supone que yo tengo un mandato de honrar a mis antepasados y de enterrarlos. Entonces, aquí la pregunta es, desde el punto de vista legal, ¿un gobernante puede prohibir que se entierre a alguien? A ver, ¿qué opinan ustedes, para ver? Vivo, que se entierre vivo. No, que se entierre, o sea, alguien, perdón, al revés. Alguien que ha muerto yo puedo prohibir que lo entierren. No. A ver, ¿cómo se llama mi amigo aquí? Deadpool. Deadpool, habla. Y ponte ahí que tú no eres Deadpool, tú eres Álvaro Vázquez. ¿Por qué eso no se puede? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? No, es que no sé si me está preguntando por lo de la figurita o por la pregunta. Te estoy preguntando por la pregunta de la clase. Álvaro Vázquez alias Deadpool. Una persona, si muere no la pueden enterrar. Entonces Esa ¿dónde es la van a enterrar? pregunta. ¿Van a quemar? No. Que yo ponga una ley que diga esta persona porque me traicionó y traicionó al país, yo voy a dejar que su cuerpo quede expuesto para que los buitres y las aves de carroña se lo coman. Yo pienso que Entonces la pregunta es, ¿un gobernante puede aprobar una ley de esa forma? A ver. Yo creo que eso es un derecho de que uno tiene el derecho de que pueda ser sepultado, ¿no? Claro, pero acuérdate que eso no te va a pasar a ti porque tú eres Deadpool. Se supone que si te hieren tú vas a retoñar ahí, te va a salir la mano de nuevo y todo eso. No, mentira, estoy bromeando contigo. Bueno, sí, entonces concéntrense, distinguidos estudiantes. El derecho natural sale en ese sentido de decir, hey, los líderes humanos y los políticos pueden cambiar ciertas leyes. Entonces, esa ley de que yo tengo que venerar a mi antepasado y de honrarlo de manera fúnebre, ya sea que lo crememos o que lo enterremos, nadie puede dar una locura de decir así, ve acá, yo voy a prohibir que este fulano Polinices, yo como me traicionó a mí, yo voy a impedir que lo entierren. Porque entonces pónganse un poco en el lugar de Antígona y con esto los empiezo a dejar para que lo analicemos la próxima clase. ¿Qué va a hacer la hermana de los dos difuntos? ¿Acaso un hermano es menos que el otro? Claro que no. Depende. No, ¿cómo que depende? Claro que no. ¿Qué piense ella de los hermanos, bro? Claro, eso sí es, eso que dice Camarena sí es verdad, pero depende en el sentido de que, claro, si es el hermano mayor se supone que tú tienes más tiempo de querer al mayor que al segundo. Pero lo que estoy intentando decir es que la tragedia griega Antígona en su contexto, así que búsquenlo en Wikipedia y échenle un vistazo para que vayan teniendo una idea, que yo voy a seguir explicando esto en la próxima clase. Obviamente que el contexto era que por supuesto ella era la hermana sufrida, pues claro, la otra hermana no decía ni fu ni fa, pero ella era la hermana que, vista la muerte de los dos hermanos principales, acuérdense que estamos hablando de una situación patriarcal, y obviamente que ella y su hermana eran las únicas sobrevivientes de esa familia. Entonces, ¿cómo yo no voy a enterrar a mis dos hermanos? O sea, ¿por qué me lo van a prohibir? Entonces, ahí es donde está el problema de que Sófocles, el literato griego en el siglo V antes de Cristo, pone en boca de Antígona decir, porque obviamente que por supuesto cuando a ella la detienen, cuando estaba haciendo el hecho de ella enterrar a su hermano sola sin ayuda, entonces claro, ¿cómo se llama? Los secuaces del rey, creo, la detienen y la llevan ante el rey. Entonces el rey empieza su interrogatorio. Bueno, le pregunta, bueno, ¿tú por qué desobedeciste la ley positiva que yo puse? Entonces se supone que Sófocles pone en boca de Antígona decir que obviamente que ella había tomado la decisión de desobedecer la ley porque habían ciertas leyes inmutables o ciertas leyes que eran de índole universal que ni siquiera los dioses mismos del panteón politeísta griego podían modificar. Entonces obviamente que ella le cita, bueno, una de esas leyes es el respeto a la memoria de los muertos. Entonces, porque yo le tengo más miedo a los dioses que a ti, que eres mi tío sangrón,
el mergruñón, yo le tengo más miedo a los dioses que a ti. Así que como yo no quise desobedecer la ley, entonces yo decidí desobedecerla. Lo que pasa es que creo que el libro lo tengo por aquí. Así que estoy echando un vistazo aquí rápidamente. Sí, aquí lo tengo. Profe, y por eso fue que decidieron encerrarla. Claro, porque obviamente que este es el libro, ¿eh? La tragedia griega dice de que bueno, que efectivamente como el tío Creonte, porque igual eran parientes, el tío no se arrepintió de su mala acción de condenar a que no enterraran al otro hermano, él la condenó a muerte. Entonces, ¿cómo la condenó a muerte? Que la encerraran en una cueva sin comida para que entonces se muriera de hambre, porque obviamente como ella era de linaje real, obviamente que no la podían ni que descuartizar o crucificarla como le pasaba a los esclavos, ¿no? Qué tristeza. Entonces, eso es lo que dice esta metáfora de eso. Pero entonces, ¿qué lección estamos sacando de esto? De que entonces con esta tragedia griega de Antígona de Sófocles, comienza el debate sobre si realmente el derecho existe de una manera natural, universal, en el sentido de que está más allá del entendimiento humano y de que efectivamente hay ciertas normas que en vez de ser normas son principios que están establecidos en un orden cósmico como lo buscaban los griegos, versus entonces de que efectivamente los gobernantes pueden hacer lo que les da la gana con las normas. Entonces yo pongo la que a mí me interesa, que eso es lo que sería entonces la otra tendencia, que es el positivismo. Así pues, entonces obviamente que eso es un debate abierto. Entonces el fundamento del derecho internacional público es igual. El fundamento del derecho como ordenamiento jurídico se debate entre esa tendencia del llamado iusnaturalismo versus el iuspositivismo. Y entonces, por supuesto, un par de detalles adicionales se les dará la próxima clase. Bien. Entonces, bueno, espero que no les haya resultado aburrido. Probablemente que yo sé que si no les gusta el teatro clásico, pues tal vez no les va a gustar. Pero bueno, esto obviamente que, por supuesto, esto todo libro es cultura, así como todo disco es cultura para oír música. Esto siempre ayuda. Entonces, obviamente que siempre es bueno tener cultura general. Y entonces Suni se durmió. Estoy en eso, profe. Se fue. Ah. No, yo digo la Suri, que dice que la Suri, perdón, ya le cambió el nombre. Suri, ¿te dormiste? No, aquí estoy escuchándolo, profe. Bueno, entonces, señores, un gusto estar con ustedes. ¿Hay alguna pregunta hay de la clase hasta aquí? No. De mi parte, negativo, profe. Bueno, espero que les haya resultado interesante lo que hemos hablado hoy. Consulta. Dígame, Sachani, la escucho. Que usted había dicho como que iba a subir el primer tema, ¿no? Este fin de semana a la plataforma. Bueno, acuérdate que eso va a depender si termino de construir el resumen. Acuérdate que hay partes que yo se las he dicho a capela que no las he redactado. Ah, ok, listo. Entonces, tranquila que eso va a venir. Eso yo lo voy a ir haciendo porque es una tarea que yo me he autoimpuesto. Porque como ya vi que nada más vamos a tener un semestre aquí, yo creo que ustedes se lleven toda la información posible. Entonces, obviamente que cuente que yo estoy en esa dinámica, pero no se le olvide que yo también doy otras materias en otros grupos en la facultad. Entonces, a veces no tengo todo el tiempo para dedicarme nada más a ustedes. Entonces, por eso es que voy un poquito lento. Entonces, obviamente que todo eso va a ir viniendo. Listo, profe, gracias, que tenga buenas noches. Igual, todos descansen y cuídense mucho. Que les vaya muy bien. Ya yo me puse mi primera dosis. Tal vez por eso es que Suri me ve que estoy fuerte. Nos vemos, cuídense, descansen. Buenas noches, profe. Buenas noches, cuídense. profesor. Adiós. Profe. Profesor. Dime, Una te pregunta. escucho. Dime, yo Shabel, dime. Yo sí tengo una consulta. Dígame, padre. ¿Usted estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá? Sí, claro. Lo que pasa es que yo estaba dando clase y mi abuela está aquí y me acaba de decir que ella dio clase
¿Y cómo se llama tu abuela? Audi Rodríguez. Es que es posible que hayamos sido compañeros, pero de la licenciatura, seguramente. Sí, correcto. A ver, repíteme el nombre. Audi Rodríguez. Sí, posiblemente sí. Porque escúchame, a lo mejor ella estaba en el A, yo en el B, pero a lo mejor somos de la misma promoción. ¿Me copias? Sí, ella me dijo algo más o menos así. Sí, sí, es posible que hayamos, claro que sí, es posible que hayamos coincidido, claro que sí. Me la saludas, por favor. Sí, profe. Y lo que le iba a decir era que, ¿cómo se llamaba el libro que mencionaba ahorita? Porque Ah, Sí, el que profe, yo tengo es ¿y el dónde se puede conseguir? el de la historia de Edipo es el que yo tengo, pero no sí, tengo porque lo que ese. pasa que, permíteme, es que este es el teatro completo que aquí tiene Edipo también. Lo que pasa que tú los puedes conseguir sueltos o los puedes conseguir, ¿cómo se llama? Los puedes conseguir así como es esta edición que es que todas las tragedias. Entonces, yo lo que iba a sugerir era que hagan una búsqueda con ayuda de tío Google para ver si la puedes encontrar y que acuérdate que esto ya no tiene derecho de autor, así obviamente que tú lo puedes bajar de Google. Sí. ¿Me copias? Yo creo que lo tengo en PDF y lo tengo en físico. Soy mejor con los libros físicos. Pero Los PDF no los leo. claro, el tema es que yo no te puedo mandar a la biblioteca porque están cerradas. Ahora, de repente, si quieres pasar por el Hombre de la Mancha o una de estas librerías que estén abiertas, de repente, de repente, o la librería cultural a lo mejor la voy a tener, pero antes de que vayas allá, pregunta por internet, no vaya a ser que vayas a hacer el viaje por gusto y no lo encuentras. Sí. Gracias, profe. Siempre a su orden y cuídense mucho. Que descansen. Gracias. Igual, profesor. Pase buenas noches. Igualmente, muy buenas noches.